Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de introducción a la API de Windows. En el video anterior quedamos en la escritura de un texto en la ventana, dibujar un texto en la ventana que decía Hola Windows, y en el dibujado de líneas como la que tenemos aquí. Continuamos con la introducción en este tema del dibujo en la ventana. Ahora veremos que es posible cambiar el color también del objeto gráfico, del objeto de GDI que nos permite dibujar en la ventana. Les explicaba en el primer video que un manejador de dispositivo de contexto tiene asociado varios elementos que nos permiten tratar con dibujo. Estos elementos incluyen una brocha que nos permite pintar áreas de la ventana o del dispositivo de contexto, y también incluye un pincel que nos permite dibujar. Para cambiar el color del objeto que se utiliza para dibujar líneas, es necesario cambiar el color de la pluma que estamos utilizando en el dispositivo de contexto o HDC. Para eso podemos hacerlo creando una variable llamada hpen, que quiere decir que es un manipulador de plumas, y por ejemplo vamos a poner una pluma color verde, pluma verde por ejemplo. Podemos inicializarlo a null porque es un handle, que es un puntero a void, y todo puntero puede ser inicializado a null, o debe más bien ser inicializado a null. Luego en la función podemos crear una pluma llamando a nuestra variable llamada pluma verde, y le asignamos lo que retorna una función llamada createPen, que nos permite crear una pluma. Esta función tiene tres parámetros. El primero es el estilo de la pluma, el segundo es el ancho del trazo, ¿verdad? El ancho de la línea, y el tercero es el color. Para más información pueden ver la página de Windows, en donde tenemos aquí el estilo, el ancho y el color. Entre los estilos, por hoy el que vamos a utilizar es Pen Style PS, ¿verdad? Solid, que hace que se dibuje una línea sólida de un color sólido. Y existen otros que ya pueden ustedes ir ahí averiguando o practicando, más bien jugando con la pluma, para ver cómo dibujan la línea, qué estilo de línea nos genera cada uno de estos estilos. Volviendo al programa, entonces en primer lugar vamos a decir que vamos a utilizar el estilo sólido. Quiero una línea sólida. Por defecto el ancho es 0, lo que nos crea una línea de un solo píxel de ancho. Y en tercer lugar el color, ¿verdad? Para eso llamamos a la macro RGB, para generar una referencia a color. Dije que iba a crear una pluma verde, entonces el color rojo queda en 0, el verde queda al máximo y el azul queda en 0. Una vez de que he creado una pluma, no dibuja ya en verde. Actualmente no dibujo en verde. La he creado, pero no la he seleccionado. Si yo corro ahorita, la línea sigue siendo negra, como pueden ver. Y para poder utilizar esta pluma, entonces llamo a la función select object. Esto me permite seleccionar uno de los objetos que estoy utilizando para dibujar. Puede ser un pincel o brocha, o puede ser en este caso una pluma. Le indico el HDC donde voy a utilizarla, que es la variable HDC que ya tengo creada, ¿verdad? En el inicio. Y luego, ¿qué objeto de GDI voy a utilizar? Si ustedes se fijan en el parámetro de select object, en el segundo dice HGDI o OBJ. Esto quiere decir manipulador de algún objeto de GDI, que una pluma es un objeto de GDI. Entonces selecciono mi pluma verde, suponiendo que fue creada correctamente. No estoy revisando qué valor me retornó el createPen. Vamos a ver qué valor puede retornar. Dice: si la función tiene éxito, el valor de retorno es un identificador a una pluma lógica.
Si la función falla, retorna null. Yo no estoy revisando si retorna null, lo cual siempre recomiendo. Pero para no atrasarnos, pues supondremos que está bien. Si esto retorna null, entonces yo debería de revisar que pluma verde valga null o esté apuntando a null, y entonces debería de alguna manera manejar ese error. Bueno, ya tengo seleccionada la pluma verde, voy a compilar y ahora correr. Como pueden ver, se ha dibujado una línea de color verde, pues ya he seleccionado ese color. Algo que no realicé ahorita y que les mencionaba que siempre debe realizarse es destruir el objeto que utilicé para dibujar. Los objetos de GDI, como los pinceles o brochas y las plumas, deben de eliminarse llamando a la función delete object y le pasamos el manipulador del objeto que creamos, en este caso pluma verde. ¿Cuándo debe realizarse la destrucción del objeto? Cuando ya no voy a utilizarlo. En este caso, cuando yo voy a cerrar la ventana que se envía el mensaje de destruir, entonces aprovecho y elimino la pluma. No es la única manera de crear una pluma, o sí lo es, pero no es la única manera de declararlo. Yo puedo ahorrar unas líneas, voy a demostrarles, e incluso puedo ahorrarme la creación de una variable. Para eso yo hago lo siguiente: select object HDC, ahí voy a dibujar, y luego cuando le voy a pasar el objeto GDI, yo llamo directamente la función createPen y le paso los parámetros. El estilo sólido, luego le paso el ancho, le vamos a dar un ancho de 4, y luego el color RGB, y lo vamos a hacer esta vez de color azul, punto y coma. Me he ahorrado líneas y también me he ahorrado la declaración de la variable pluma verde, de manera que esta declaración de borrar ese objeto ya es innecesaria. Si compilo y lo corro, debería de dibujar una línea azul y gruesa. Como pueden ver, es una línea de color azul y 4 píxeles de ancho. Más cosas que pueden realizarse: yo puedo cambiar el color de mi ventana desde el mensaje de pintar. Voy a eliminar la línea y voy a eliminar todo lo que he hecho, para que dentro del mensaje de pintar yo llame a la función para pintar, ¿verdad? Bueno, antes de eso hay una función que deben conocer. Existen dos funciones para dibujar rectángulos. Una función para dibujar solo el marco, que se llama frameRect. A esta función le pasamos 3 parámetros. El primero es el HDC, el segundo es un puntero a una estructura llamada rect, que contiene las dos esquinas necesarias para crear un rectángulo. Y como último parámetro, un brush o brocha o pincel que se va a utilizar para dibujar o para el color de esos bordes del cuadro. Actualmente no cuento yo con una estructura rect. Vamos a crear uno llamado RC. RC tiene 4 campos. Dice el campo izquierdo, le vamos a decir que es el píxel 10. Quiero que tenga de ancho este cuadrado unos 100 píxeles, entonces 110. Quiero que esté ubicado en el píxel 10, entonces el top, la parte superior del rectángulo, es 10, y quiero que tenga de alto rc.bottom, o el fondo, o lo más profundo,
y 110 también. De manera que la diferencia entre top y bottom es la altura. 110 menos 10 pues me da 100 de alto. Y la diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo me da el ancho. Pues ya ahora tengo un rectángulo. Puedo llamar a la función frameRect. ¿Dónde lo voy a dibujar? En el HDC. ¿Cuáles son las coordenadas de este rectángulo que voy a dibujar? Mi variable RC. Fíjense bien que el parámetro dice LPRect. Eso quiere decir puntero largo o long pointer. Entonces lo que yo debo pasar es la dirección, no la variable, no el nombre de la variable. La dirección, recuerden, con un ampersand antes del nombre. Luego el color, vamos a ver qué sucede si le pongo null. Creo que toma la que es por defecto, que es negro. Y compilo. Aquí no compilé, simplemente lo ejecuté. Compilando. Y ahora corriendo. Por defecto parece que el color es blanco. Me ha dibujado un cuadrado de 100 píxeles de ancho por 100 píxeles de alto, cuya esquina superior izquierda está ubicado a 10 píxeles del borde del área cliente y a 10 píxeles hacia abajo del borde superior del área cliente. Listo, esa es una función. Ahora, ¿qué pasaría si yo, en lugar de llamar a la función frameRect, llamo a la función rectangle? No recuerdo si tiene los mismos parámetros, voy a confirmarlo. HDC y 4 puntos. En ese caso tengo que decirle el HDC. Este no recibe a diferencia del otro el puntero a la estructura rectángulo. Entonces le voy a indicar que 10,10, desde la esquina superior izquierda, 10,10. Esquina inferior derecha son 110,110. Listo. En teoría lo hice bien. Vamos a probarlo. Hay una queja del compilador que no estoy utilizando la variable RC. No es importante. Al ejecutarlo me dibuja un cuadrado con las mismas dimensiones que antes, con la diferencia de que este cuadrado está pintado. El interior está pintado con una brocha por defecto que es color blanco y con un marco por defecto que es color negro. Eso mismo es lo que puedo hacer yo para pintar mi área cliente cada que se ejecute el mensaje de pintar. Para realizar eso, entonces, yo necesito las coordenadas de mi área cliente. ¿Dispongo de mis coordenadas de área cliente? Claro que sí, las tengo en la estructura paintStroke que le he pasado a la función beginPaint. En ese caso yo digo rectangle HDC, esquina superior izquierda, ps punto, o mi estructura paintStroke punto, en el campo rcpaint, que es el rectángulo del área cliente, punto, en la parte izquierda. ¿Sí? La parte izquierda. Ahora ps.rcpaint punto en el campo top. Aquí ya le he pasado la esquina superior izquierda. Como pueden ver, tengo left top, es la esquina superior izquierda. Luego tenemos la esquina inferior derecha, rc punto, más bien ps punto rcpaint punto right. Ahora ps punto rcpaint punto bottom. Listo. No les he explicado esta parte. Vamos a dedicar unos minutitos para esto. La función rectangle dibuja un rectángulo en el dispositivo de contexto que le doy como primer parámetro. Recibe 4 parámetros enteros después de ese. Los dos primeros dan como referencia la esquina superior izquierda del rectángulo. En primer lugar el X
en segundo lugar el Y de la esquina superior izquierda, y los últimos dos hacen referencia a la esquina inferior derecha del rectángulo. En primer lugar o tercer parámetro el X, y en cuarto parámetro el Y. Dicho eso, yo voy a dibujar un rectángulo pasándole las coordenadas de mi área cliente completa, de manera que se va a pintar todo el área cliente. Compilo. Corro. Como pueden ver, mi área cliente se ha pintado en blanco totalmente. Con la diferencia de que, bueno, tiene aquí el borde negro. Eso se puede componer si yo cambio el color del borde. Puedo cambiar el color que viene por defecto para rellenar mi rectángulo. Eso puedo hacerlo seleccionando un nuevo pincel o brocha. Llamando a la función selectObject, digo que para el HDC quiero crear una nueva brocha de color RGB y no sé qué color ponerle. Vamos a poner 0 de rojo, 100 de verde y 100 de azul. Como pueden ver, estoy creando aquí una brocha y de inmediato seleccionándola con la función selectObject para utilizarlo en el HDC. Voy a compilar y a probar. Como pueden ver, se me ha pintado el área cliente de este color, que no sé qué color será, solo sé que es 100 para verde y 100 para azul. Y los bordes siguen negros, entonces vamos a cambiar el color del borde. Vamos a seleccionar entonces la pluma, que es con lo que se dibuja el borde del rectángulo. Select Object, HDC, Create Pen, estilo, sólido, grosor, por defecto, color, RGB, y le vamos a dar el mismo color para que se vea todo uniforme, 0, 100,100. Compilar y ejecutar, y ahora pueden ver cómo la ventana se ve completamente, o más bien el área cliente se ve completamente del mismo color. Desventaja de hacerlo de esta manera, que si esta función, o que si la función createPen o createSolidBrush me retornan null, no me doy cuenta, y entonces va a dibujarlo con la función por defecto, lo cual sería un error. Para que un programa sea sólido, uno siempre tiene que estar pendiente de los valores de retorno de todas las funciones, cosa que no estoy haciendo con este método. Ya para ir dando final a este video, pues se está extendiendo más de lo normal, haremos un rápido repaso acerca del tema funciones para formas rellenas. Esto nos permite dibujar formas como por ejemplo rectángulos, círculos, elipses, polígonos, entre otras formas, pero con la característica de que estas formas son rellenas con algún tipo de pintura, por decirlo de alguna manera, como las que estábamos viendo ahorita. Dentro de ellas existe la función fillRect. Esta función nos puede permitir dibujar un rectángulo de un solo color o utilizando algún pincel. Esta función nos puede servir para lo mismo que estaba utilizando la función rectangle, con la diferencia de que no necesito preocuparme por los bordes, porque fillRect incluso el borde es del mismo color que yo le especifique al seleccionar la brocha. Una prueba rápida, fillRect HDC, esta sí necesita como segundo parámetro un puntero a una estructura rect. Ya contamos con esta estructura, pues lo que debemos pasarle es la dirección de PS de nuestra estructura PaintStroke en el campo RC Paint, la cual es un rect.
Entonces ya le estamos pasando prácticamente las coordenadas de nuestra área cliente. Como tercer parámetro, un HBrush, que es un manipulador de pincel o brocha. Lo crearemos aquí mismo con la función create solid brush RGB y le daremos un color. No sé qué color, daremos el mismo que antes, 0,100,100. Compilar. Está tardando más de lo normal. Y al ejecutar, el área cliente ya está totalmente pintada de un nuevo color. Hay algunas cosas que debo explicar más tarde, que es que cuando uno oculta la ventana, hay parte de la ventana que se borra. Ahorita no pueden verlo porque cada que nosotros ocultamos la ventana y luego la mostramos, se llama al mensaje de pintar. Vamos a llamar a la función cout para un mensaje. WM Paint. Esto es para mostrar rápidamente lo que sucede cuando yo oculto la ventana. Compilo, ejecuto. Como pueden ver, yo estoy moviendo la ventana. Aquí en la ventanita negra de comandos me ha aparecido el texto WM Paint, diciendo que se recibió una vez el mensaje de pintar. Si yo lo oculto no ocurre nada, pero si yo empiezo a mostrarlo, como pueden ver, empieza a aparecer, porque cada vez que yo desplazo, aunque sea un píxel, la ventana para que se muestre nuevamente, Windows se encarga de volver a dibujar esa parte. Entonces tiene que ir pintando parte por parte. Como lo único que hace es pintar todo el área cliente con esta función, pues entonces no se nota que estuvo borrado. Pero para otros casos ya verán que sí sucede que se borra, y entonces es necesario algunos matices para siempre mantener nuestra área cliente bien dibujada, bien pintada. Eso ya viene en un tema posterior que sería un poco más avanzado. Bueno, les decía que para terminar este video les mostraba estas funciones que sirven para dibujar formas con algún color de relleno. RoundRex dibuja un rectángulo cuyos bordes o esquinas son algo redondeadas. Tenemos la función rectangle que ya utilizamos. La función para dibujar un polígono, es necesario pasarle un arreglo de puntos sobre los que va a correr el polígono, entre otras funciones que todas pueden ser probadas a manera de ejercicio, a manera de tarea, para que vean cómo dibujan en la ventana. Así como existen estas funciones para dibujar formas con relleno, también existen funciones para dibujar simplemente formas, como por ejemplo la función de dibujar una línea, simplemente dibujo una línea. Existen funciones para dibujar un arco, o incluso utilizar esa misma función para dibujar un círculo completo. Estas funciones pues no implican una región de la ventana con un relleno. Bueno, el video se está volviendo ya muy extenso, vamos a dejarlo hasta aquí y a continuar con el pintado de la ventana en el siguiente video.